¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, brother. Gracias. ¿Están bendecidos? Qué bueno. Vamos a orar. Cierra ahí un momento tus ojos. Quisiera pedirte que pidas al Espíritu Santo que te revele la palabra de esta mañana. ¿Quieres hacerlo? Dile: Señor Jesús, ahí en tu lugar con voz que tú puedas oír. Señor Jesús, dame la revelación de tu palabra hoy. Te doy gracias por ella y te pido que me des una doble porción de tu espíritu. Y todo el mundo dice: amén, amén. Esta mañana quiero traerte dos preguntas que son muy pertinentes para los tiempos difíciles. Estamos entrando en una zona como país y quizá en el mundo, no me queda duda, cada vez más oscura, cada vez más compleja. En parte, algunas de las cosas que voy a estar compartiendo contigo hoy son proféticas y en parte son la palabra para hoy. Entonces, por eso he pedido que ores lo que te pedí que oraras, porque se requiere discernimiento en algunas cosas que voy a compartirte hoy. Dos preguntas para tiempos difíciles. La primera pregunta la hace David en el Salmo 11 y dice: si los cimientos, si los fundamentos que sostienen la verdad, obviamente él dice, si los fundamentos fuesen removidos, ¿qué puede hacer el justo? Ahorita voy a tocar la descripción de esto, pero la segunda pregunta es la que Jesús le hace a Marta frente a la muerte de Lázaro. Y cuando Jesús se acerca a la tumba, le dice: Marta, ya hace 4 días que se murió y ya huele mal. Y Jesús le dice: Él va a resucitar. Y Marta, bien clavada en la palabra, ¿verdad? Dice: no, yo sé que va a resucitar en el día postero. No me estás entendiendo, le dice Jesús. Y es un tiempo de crisis y es un tiempo de dolor para Marta. Y Jesús le hace una pregunta. Le dice: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y esas son dos preguntas que vas a necesitar en los siguientes 4, 5, 7 años, que vas a tener que responderte sobre la marcha. Y yo quiero hoy compartirlas para que las tengas contigo. Una vez estaba un jovencito, un niño, en la mesa comiendo con sus padres. Su padre era el pastor de la iglesia donde ellos se congregaban y pues el papá, por hacerle plática al niño, le dice: oye, ¿qué vieron en la escuela dominical? Y el niño empieza ahí a titubear un poquito y le dice: pues vimos la historia de cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. ¿Y qué contó la maestra? Le dice el pastor. Ustedes saben que los pastores checan, ¿verdad? ¿Qué se está enseñando? Y qué mejor oportunidad. Y entonces el niño empieza a decirle: pues la clase de hoy fue que el ejército de los egipcios sigan persiguiendo a Israel. Y de repente Israel llegó a una esquina donde había mar y desierto. Y entonces Moisés agarró el walkie-talkie y empezó a convocar a la Army para que detuviera junto con la fuerza aérea a los egipcios. Y el padre empieza a escucharles. Imagínate a nuestro pastor Luis, ¿verdad? Si sus niños estuvieran chiquitos. Y le empieza a decir, y de repente por el walkie-talkie empieza a hablarle a la marina y los cruzó el mar en los barcos hasta que pudieron vencer. Y el papá se queda todo intrigado y le dice: a ver, ¿eso te enseñó? Y el niño empieza
trastabillar y le dice, es que papi, si te la cuento como me la enseñaron, no me lo vas a creer. Dios es increíble, ¿no es cierto? Hace cosas increíbles. Y a lo mejor sería más fácil creer esa historia de este pequeño a que yo te la cuente diciendo que Dios abrió el mar en dos y la gente pasó en seco. Y algunos detractores dicen, no, es que en ese periodo de la época el mar es pasable caminando. Bueno, entonces el milagro fue que ahogó con tan poquita agua tanto egipcio, ¿verdad? Pero de que hay milagro, hay milagro. Dios es increíble. Y esos fundamentos que sostienen lo que nosotros creemos y que sostienen las sociedades están siendo bombardeados sistemáticamente. Que se vuelve pertinente la pregunta de David: ¿qué va a hacer el justo? ¿Cómo tiene que actuar el justo? Es interesante también que cuando David hace esta pregunta, él está siendo perseguido por su autoridad gubernamental. Lo persigue Saúl. Es su gobierno, es su rey. Y es el que debería provocar o procurar su seguridad, su bien. Y está siendo perseguido para ser asesinado. Porque de alguna forma los fundamentos, el core, el núcleo que sostiene las cosas verdaderas, se cimbró. Y en Deuteronomio capítulo 28 y 29 hay una explicación a todo eso. Dice la escritura ahí que Dios pone en la mesa para que tú elijas bendición o maldición. La estructura de acuerdo a Dios o la estructura de acuerdo a lo que sea. Y dice ahí la Biblia que tú vas a ser bendito si obedeces lo que es, lo que Dios opina de cómo deben ser las cosas, vamos a decirlo de esa manera. Tú vas a ser bendito en tu caminar. Tus ciudades y tus campos van a ser benditos, es decir, va a estar en un ambiente de bendición, de crecimiento, de protección, de seguridad. Tus hijos y tus cosechas van a ser bendecidos, es decir, van a estar bajo una ley de una multiplicación buena, justa, responsable. Las crías de tus rebaños y tus manadas van a ser benditos, tus frutos y tus paneras benditos. Vayas donde vayas, dice la versión que usamos acá, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos, el Señor se asegurará de que tengas bendición en todo. Pero también dice al final, tú tienes que elegir qué quieres. Si quieres obedecer, vas a andar en esta dimensión. Si no quieres obedecer, pues no vas a andar en esta dimensión. Y todo lo que está fuera de caminar bajo la bendición de Dios, que añade riquezas sin tristezas. Es decir, una riqueza justa, una riqueza bendecida, una riqueza que produce bien. Si no quieres caminar en esa estructura, entonces todo lo que se sale de ahí es bajo maldición. Y David hace esta pregunta importante, porque ¿qué puede hacer el justo cuando todo se está removiendo? Hoy en día la gente ha echado a Dios de sus vidas, y los que no les queda otro remedio más que considerar que Dios existe, piensan que Dios nos creó y nos echó al mundo y se olvidó de nosotros. Yo sé que es una mentira, espero que usted lo sepa también.
Porque Dios fue manifestado en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Dios no está desatento, sino entre nosotros. Y nos ha dejado su espíritu, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y que vive en nosotros. ¿Qué podrá hacer el justo ante una realidad así? Pues hay posibles acciones y quisiera ver la vida de Gedeón para ir explicando y ampliando este concepto de esta pregunta. Porque en el contexto donde está Gedeón está pasando eso. La Biblia dice que la característica de jueces es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Nada estaba bajo la ley, bajo gobierno, todo mundo hacía lo que pensaba en sus cabales, locos o no, que era correcto. Imagínense el caos. Y el capítulo 6 de Jueces empieza contándonos una historia de que el pueblo de Israel estaba en poder bajo el azote de los madianitas ya por 7 años. Y estaban así subyugados porque habían decidido no obedecer la forma en la que Dios dice que debes vivir. Ellos deberían vivir. Y habían entonces caminado hacia la zona de maldición. Y dice la Biblia ahí que los madianitas venían cercanas a las cosechas para destruir las cosechas, para robarse los críos de las nuevas camadas, para empobrecer a Israel. Dice, los madianitas eran tan crueles, el verso 2, que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Y dice el verso 3 del capítulo 6, cada vez que los israelitas sembraban cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y de los pueblos de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelitas, destruían las cosechas hasta la región de Gaza, se llevaban ovejas, etcétera. Dice ahí mismo en la escritura que estas invasiones cíclicas le dejaban tantito al pueblo de Israel. Es interesante. Destruían la cosecha, significa que no se la llevaban. El chiste era empobrecer. Es un sistema desarrollado para empobrecer, para empequeñecer. Un sistema diseñado en pro de la pobreza espiritual, en pro de la pobreza económica, en pro de la pobreza emocional, en pro de la pobreza espiritual. Y ahí estaba el pueblo adaptándose a vivir en cuevas, a vivir en lugares fortificados, etcétera. El pueblo estaba aceptando ser entrenado para vivir por debajo de lo que Dios había diseñado para sus vidas. Y dice la Biblia ahí, en el verso 5 todavía, que eran imposibles de contar las huestes que venían en contra de ellos. Y dice ahí, no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Dios no diseñó a Israel, como tampoco te diseñó a ti ni a mí para estar en desolación. ¿Qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida desolada. O dice, yo he venido para que tengan vida que nomás les alcance tantito. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que tengas vida en abundancia. Sin embargo,
Israel estaba siendo entrenado con todas estas idas y venidas a vivir en la mediocridad, en la apenas suficiencia, empobrecidos. Y cuando digo empobrecido, no solo toco el término económico, que también, pero empobrecido. Pocas opciones, reducida tu capacidad de ver. Y déjeme le digo algo, con tantita esperanza. Porque estos sistemas del mundo te tratan de mantener con poquita esperanza. Porque la esperanza, cuando es poquita, no te saca de donde estás, te mantiene allí. Siempre estás esperando que algo pase. Siempre compras tu boletito de la suerte porque a lo mejor ahora sí. Es poquita esperanza, ¿sí me entiendes? Y la única posibilidad de que cambies tu presente y que cambies tu destino, y que en la medida que toda la sociedad apriete hacia la pobreza, tú puedas estar mirando a la riqueza, es hacer lo que Gedeón experimentó. Dice la palabra en el verso 6 que después de 7 años de esto, 7 años de esto, un sexenio casi, clamaron a Dios. El primer paso de lo que el justo debe hacer para zafarse es clamar a Dios. Y la Biblia dice aquí que cuando clamaron a Dios, de inmediato Dios envió un profeta. Y ese profeta trajo la palabra. Y en esa palabra, cuando llega el profeta, empieza a decirle al pueblo: Dios te dio la posibilidad de elegir entre la obediencia y la desobediencia. Y Dios te sacó del pueblo de Egipto y empieza a hacer un memorial, una memoria de las grandes cosas que Dios ha hecho con ellos antes. Porque cuando tú oras y clamas a Dios, no importa lo que hayas hecho. No hay nada que tú puedas confesarle a Cristo que pueda disminuir su amor por ti. No existe nada. No hay pecado suficientemente grande que mitigue o ahogue el amor que Dios tiene por ti. ¿Escuchaste eso? No hay error que hayas metido la pata que si tú vienes a Cristo y te arrepientes no se pueda perdonar. No existe, está pagado en la cruz. Tu pasado, tu presente y tu futuro. Y cuando tú oras para salir del embrollo o para resolver la situación de una crisis de fundamentos, Dios va a traer palabra y te va a empezar a recordar lo que Él ha hecho antes. ¿Y sabes por qué empieza por ahí? Porque empieza a hacer una reingeniería en tu mente para sacarte de lo que te ha acostumbrado la sociedad, el mundo. 7 años convenciendo a los israelitas de que eran esclavos, de que eran víctimas, de que eran pobrecitos. Y ahora Dios tenía que convencerlos de que Dios no te diseñó para ser un pobrecito o una pobrecita. Dios diseñó tu vida para ser cabeza y no cola. Para caminar con cielos abiertos, no con cielos cerrados de bronce. Y en esa dimensión, el ángel empieza a hablar y a decir: te saqué de Egipto, te liberé de todos los que te oprimían. Yo soy el Señor tu Dios. Le dice al pueblo.
¿Qué va a hacer el justo si todos los cimientos se sacuden? Orar, número 1. Número 2, recibir la palabra del Eterno. Cambiar la mentalidad, alinear mi mente a su palabra. Y cuando sigue la historia, aquí dice que el Señor vino después y encuentra a Gedeón haciendo rastros de paquetes de espigas para guardarlas en las cuevas y que tuvieran algo que comer. Y el Señor le habla a Gedeón y le dice: hey, varón esforzado y valiente. Y Gedeón está escondiéndose, temeroso, angustiado, porque si lo descubren que está escondiendo, lo matan. Y empequeñecido. El tercer paso, después de orar y recibir la palabra, es que empieces a creer que tú eres lo que Dios dice que tú eres. No lo que el mundo quiere que tú creas que eres. No hay ningún error que hayas cometido que te defina quién eres. Y no hay ningún éxito que hayas tenido que te defina quién eres. Porque quien debe definir quién eres es aquel que te creó para su gloria. Y si tú piensas que Dios es quien dice ser, y Él es inmenso como es, y te hizo como te hizo para su gloria, siendo esta tan inmensa, entonces ese valor, que además fue comprado por precio en la cruz, es el que tú tienes. No es como tú te ves en el espejo, es como Cristo dice que tú eres. Y Él dice que tú puedes caminar en bendición y con cielos abiertos. Tienes la de las cebollas. Porque el mundo quiere convencernos de que somos algo que no somos. ¿Qué te parece esa foto? Juran que es aguacate. They says they're avocados, Pero son cebollas. but they're onions. ¿Entiendes la imagen? Do you understand the image? Y entonces Gedeón le dice: So Gideon says, ok, dices tú que yo soy esforzado y if you say valiente. I'm brave and courageous, Has mandado un profeta que dice que nos liberaste de Egipto y esto y lo otro que nuestros padres nos han contado. ¿Y dónde están esas cosas? Si estamos prisioneros, si estamos subyugados, si estamos metidos en un sistema que lo que intenta es empobrecernos cada vez. Es una pregunta tonta pero justa. Justa porque es cierto lo que es la realidad humana que Gedeón está viviendo, pero tonta porque Dios no es responsable de tu realidad. Y me atrevería a decir que tampoco el diablo. Porque la Biblia dice que el diablo fue derrotado en la cruz. ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice que fuiste perdonado de todo pecado presente, pasado y futuro en la cruz. ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira. ¿Cuántos creen eso? Entonces todo lo que él dice no puede suceder porque es mentira. ¿Cómo le hace el diablo entonces para operar? Te convence de que tú hables sus palabras porque la palabra del humano tiene esa autoridad. Y entonces el hombre ejecuta esa voluntad en contra de Dios. Así que el mal que hoy se genera en el mundo es generado por influencia del mal, pero por la ejecución humana. Y entonces le decimos a Dios que Él es culpable. Pero la palabra te alinea porque la verdad te hace libre.
y empiezas a entender cómo operan las cosas. Y Gedeón entonces le dice al ángel que él es pobre, que no puede. Y te voy a decir algo, te convence tanto el mundo de que no puedes, que cada vez que tú dices no voy a poder, híjole, eso está muy difícil, este examen no voy a sacar buenas calificaciones. Todo eso que tú declaras pone una estructura en tu cerebro para llegar a ese fin. Lo que tú piensas, y estos son estudios neurológicos, lo que tú piensas en tu mente predispone tus emociones hacia ese sentido. Y cuando tu mente está alineada con tus emociones en ese sentido, todo tu cuerpo físicamente, tu cerebro, escúchame bien, estructuralmente se prepara y cambia para llegar a eso que tú estás pensando. ¿Bueno o malo? Y cada vez que tú dices no puedo, te alejas del diseño de Dios y empiezas a experimentar una realidad que no es la que Dios diseñó para ti. Y por eso Gedeón se ve como víctima. Y empieza a decirle, oye, pues ¿cómo crees que yo voy a poder liberar si soy de la familia de los más pobres y estoy así y estoy asá? Y el Señor le dice, mira, con la misma fuerza con la que estás atando esos manojos de trigo, si tú vas y yo voy contigo, vas a liberar al pueblo. ¿Qué hace el justo cuando los cimientos se simbran? Orar, recibir la palabra, reingeniería de tu mente para creer lo que Dios dice. Y cuarto, aprender a caminar en la compañía de Dios. Porque aquí la diferencia que el Señor le hace a Gedeón es muy clara. Si yo voy contigo y se suma a tu fuerza, y me encanta porque Dios se arriesga con nosotros. Y Gedeón duda. Y le dice, bueno, está bien, pero tengo mis dudas. ¿Y sabes qué? Dios no se ofende con tu duda. Yo lo he visto sonreír de mis dudas, porque Él en mi duda dice, voy a poder probarte quién soy. Y le dice Gedeón, voy a poner un traste con un pañuelo, un vellón, y si amanece mojado el vellón y todo seco, voy a creer lo que me estás diciendo. Y en la mañana siguiente todo está seco y el vellón y la cosa esta donde estaba puesto mojado. Y me imagino a Dios así como, a ver, ¿y ahora? Y Gedeón, pues sí, pero estoy tan acostumbrado a vivir mediocremente y culpar a los demás, a mis padres, a mis heridas del pasado, a los que me traicionaron, qué sé yo, que tengo dudas de hacerme responsable de mi presente y de mi destino. Te voy a poner otra prueba. ¿Tú crees que Dios se molesta? No. Cuando Gedeón le dice, ¿dónde están todas esas historias de nuestros padres y todo? Si tú lees la escritura ahí en el capítulo 6, vas a darte cuenta cuánto tiempo tomó el Señor para contestarle a Gedeón esa pregunta. 0. No lo peló, como diríamos hoy. 0, ni siquiera le contesta la pregunta, porque las respuestas, querida iglesia, no están en el pasado, no están en tus heridas, no están en tus fracasos. Está en aquel que resucitó de entre los muertos y vive hoy a la diestra del Padre. Y Gedeón le cambia la jugada, le dice, bueno, ahora quiero al revés.
Quiero que todo amanezca mojado, pero el vellón y el caso secos. Y a la mañana siguiente estaba todo mojado excepto el vellón y el caso. Qué interesante. Porque Dios es tan lindo que no se aburre de mis dudas cuando estas son honestas. Y dice la escritura ahí que se convenció y entonces le dice: ahora reconozco que tú eres Dios. Y hace algo muy interesante. No sé qué tan consciente estaba Gedeón, pero habiendo orado, habiendo recibido la palabra, habiendo alineado su entendimiento a la verdad de Dios y habiendo puesto las pruebas que quiso, reconoce que está ante la divinidad y va y le dice: no te muevas, déjame traerte una ofrenda. Y va y agarra una ofrenda y la trae, y el Señor le dice: ok, tráela, no me voy. Y la pone en una piedra y el Señor toca la piedra y sale fuego y consume el sacrificio. Porque Malaquías 3 dice que si tú diezmas, tú liberas a Dios para que reprenda al devorador y no robe el fruto de tu trabajo. Y cuando Gedeón hace esto, protege la fuente de su ingreso, se cambia la fuente de su ingreso de esos campos en devastación por los enemigos a decir: mi fuente de ingreso es Dios. Muy interesante. Y posteriormente Gedeón adora. Entonces, en tiempos de una fragmentación de los fundamentos, tenemos que orar, tenemos que recibir la palabra, alinear nuestro pensamiento a la verdad de Dios, asegurar la fuente del ingreso con nuestro diezmo y adorar. Y la adoración tiene leyes que están en la Escritura, pero una de esas leyes dice que lo que tú adoras se hace presente, se manifiesta lo que tú adoras. Por eso las antiguas tribus con la adoración bajaban espíritus demoníacos a hacerse presentes. Por eso cuando Dios pide adoración es para que Él se manifieste en donde estás. Y por eso la adoración trae el reino de los cielos a la tierra y empieza a manifestarse lo que Dios es. Y lo que Dios es vida, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, etc. Y cuando Gedeón adora, entra en una dimensión sobrenatural. Y se da cuenta porque él sabía que nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. Y entonces teme que va a fallecer. Y el Señor le dice: no te vas a morir. Seguramente estaba Dios sonriendo, diciéndole: no tan rápido, Godínez, hay que liberar al pueblo. ¿Verdad? Por nosotros, pues, qué padre, ¿no? Pero hay trabajo que hacer acá, que es traer el reino de los cielos aquí. Y posteriormente sabemos que Gedeón recibe la victoria. Y en ese trayecto de conquistar y vencer a los madianitas, todavía Dios le pone a prueba, le cambia ahora el vellón y le dice: ¿sabes qué? Traes mucha gente. Y la Biblia dice que cuando venían los madianitas eran incontables. Imagínate la escena, métete en la escena. Llevas tú a, no sé, 3,000 personas contra 50,000, por decir algo. Y vas tú en nombre de Dios
con 3,000 y ves los 50,000 y te volteas y ves los 3,000 y ay, güey. Y todavía Dios te dice, ¿sabes qué? Son muchos. Si salen victoriosos, van a decir que fueron por ellos. Vamos a filtrar esto. Me encanta Dios. Vamos a dejar los walkie-talkies y los lleva a un lugar donde hay un lago. Y le dice, todo el que se hinque, ponga sus 2 rodillas en la tierra para beber, se queda. Tú vas a avanzar con los que no dejan de estar alertas y se incluclillan para beber, pero están vigilantes. Ahora, hay niveles, le deja 300 personas. Si es como para voltear y decirle, Señor, ¿de qué estás hablando? Y en la noche, Gedeón, y lo entiendo, estaba muy angustiado. Y ya como que Dios hasta acá le dice, ok, agarra a tu criado, ve a las orillas del campamento y escucha. Y se va Gedeón de noche y se acerca al límite del campamento y están 2 guardias en la noche en la fogata platicando. Y uno le dice al otro, fíjate que tuve pesadillas. Soñé que venía una bola como de pan y arrasaba el campamento. Y el otro insurrecto, incircunciso, no creyente, le interpreta el sueño. Y le dice, es que Dios entregó nuestro ejército en manos de Gedeón. No creyentes profetizándole a los creyentes. Ahí te la dejo. Y cuando Gedeón oye eso, dice, ya si no crees, te doy un palazo, mano. Y se regresa Gedeón con otro corazón diciendo, es cierto, Dios me diseñó para estar victorioso. Pero ¿sabes qué es lo que activa este sueño? La segunda pregunta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque se necesita fe. Fe porque se trata de que tú vivas tu vida aquí y en estos años que vienen duros con los recursos del cielo. Voy a repetir eso. Se trata de que tu vida hoy aquí la vivas con los recursos del cielo. Ok, ahí va de nuevo. Se trata de que tu vida hoy y en estos futuros la vivas no con los recursos humanos, sino con los recursos del cielo. Ya sé que están poniendo vellones a ver si salen mojados o secos, pero de eso se trata. Porque la pregunta pertinente es, ¿no te ha dicho Dios que si crees verás su gloria? Yo no sé si usted alguna vez ha estado frente a un resucitado físicamente, pero yo sí. No sé si usted alguna vez ha estado frente a alguien que fue liberado de demonios, pero yo sí. No sé si alguna vez has estado donde todo está perdido y lo único que te puede salvar es un milagro. Yo lo explico así: estás en un abismo, colgado de una telaraña y agarrado tú de abajo. Y te das cuenta que no es lo resistente de la telaraña lo que cuenta, ni si tú te agarras bien, es quien lo sostiene arriba.
hace mucho tiempo, cuando todavía no era creyente, dirigía unas pandillas en mi lugar de origen. Y nos vimos rodeados, un lugarteniente y yo, como por unos 50 o 100 enemigos. Digo, enemigos en el término de pandillas. Dios me perdone. Y vamos huyendo porque habíamos tenido una batalla campal en las calles de mi ciudad, 80 contra 80, 100 contra 100, no sé. Y oigo un golpe seco. Entonces te acostumbras a oír cuando alguien fue golpeado, y me volteo y es mi lugarteniente que lo socan y se cae al piso y está sangrando, y era un hombre más grande que yo, y lo agarro de aquí y lo pego contra la pared de un edificio y le digo: ¿estás bien? Hay que irnos. Y cuando yo me volteo estoy rodeado de todos los que querían matarnos. Y en esos segundos dices tú: hasta aquí llegué. Y se abre un poquito la multitud y pasa el líder de ellos que yo conocía y éramos oponentes. Y doy un paso hacia adelante enfrente de él y lo miro a los ojos y le digo: si nos vas a hacer algo, mátame. Porque si me dejas vivo, tonto, chueco, voy a buscarte todos los días hasta que te encuentre y te voy a matar. Absurdo. Piénsalo. Es una estupidez. No sé ni por qué lo dije. Pero se miraron y se abrieron. Y agarré de la solapa a este cuate, que hoy también es pastor. Eso me río de Dios, no saben. Y llegué al borde de donde estaban y pasamos y todos nos miraban y algunos hacían el intento con palos y llegamos a la orilla de la multitud y le digo: ahora sí córrele, maestro, porque aquí nos van a matar. Y cuando empezamos a correr se dan cuenta todos lo que hicieron y empiezan a corretearnos, pero no nos alcanzaron. ¿Tú crees que eso fue algo natural? Yo no era creyente. Pero cuando yo lo veo de regreso y sé que mi amigo ahora es pastor, cuando andábamos hasta el lodo, hasta el cuello. Y deja tú, en ese periodo pues mis padres siempre fueron creyentes y yo les leía versículos para ganar las batallas. Hazme el favor, peleando en una batalla que no era la mía. Hoy estoy donde debo estar. Pero la pregunta resuena. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Se trata de que tu vida hoy la vivas bajo los recursos del cielo, para que no te persiga el mal y el juicio, sino el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Para que no decidas ser esclavo, sino decidas ser libre. Para que no decidas ser una víctima, sino que decidas volverte responsable de tu vida, agarrarte del eterno y caminar en victoria. Por último, ¿quieren pasar los muchachos? Hace muchos años, cuando yo terminé la universidad, peleábamos por plazas de servicio social. Y pues todo el mundo quería las buenas plazas por muchas razones, ¿verdad? Y yo recuerdo que fui a la Ciudad de México buscando tener una plaza en Pemex porque eran mejor pagadas, eran más tranquilas, etcétera. Y cuando llegué allá a un segundo o tercer piso del edificio de Pemex, llevaba mis papeles y todo, y me encuentro a un amigo que su papá era superintendente de toda una zona en un estado del país de la empresa. Y había un montón de filas ahí, ¿verdad? Y se sale un hombre a la
puerta y nos dice a todos, ya no hay plazas, o sea, tienen que marcharse, nada más vamos a ver, no sé, hasta el número 5 para que se queden en lista de espera, pero todo está ya dado. Y yo recuerdo, estaba como a 2 gentes de mi amigo, y mi amigo pasa y sale con yo pensé, pues está bien conectado, es una autoridad pues, a nivel estatal, debe de tener alguna recomendación, él sí va a quedar, y cuando sale todo triste y dice, no, David, aquí ya está todo dado. Yo era creyente ya, yo conocí a Jesús en el 2º año de la carrera. Y pasa el que sigue de mí, y yo pues hago el intento de pararme para irme, porque pues si ya está todo dado, ya está todo dado. Y me toca el turno y paso y me siento, y cuando el hombre abre el expediente y ve mi nombre, me hace una pregunta. Me dice, ¿tú eres hijo de Rubén Aguirre? Digo, ¿cuántos Aguirres hay en el mundo? No manchen, o sea. Y le digo, pues es mi papá. Le da una ojeada, cierra el expediente, le habla un guarura. Lo recuerdo como lo pintan los moneros, un gorila mal encarado, y le da el expediente y se voltea el hombre y me dice, sígame. Y yo no sé qué está pasando, y le digo, ¿a dónde vamos? Porque pues no quieres acompañar a un gorila que no conoces. Dijo, me van a desaparecer aquí o algo, ¿no? Y me dice, vamos a firmar tu plaza. Y yo estaba pues totalmente desconcertado, ¿no? Y le digo, oye, pero pues no hay plazas, y mi amigo que es hijo del superintendente le acaban de decir que no. Y me calla el hombre y me dice, lo que pasa es que tú no entiendes quién es tu papá. ¿Sabes una cosa? Tu vida no está plena, ni caminas con cielos abiertos todo el tiempo, porque no has entendido quién es tu papá. Pero déjame decirte que mi papá es el que hizo los cielos y la tierra. Es el creador de todo lo que hay. Tiene nombre sobre todo nombre. Nada se le compara. Y ha puesto su espíritu y su revelación en mí. Y ha puesto el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos aquí dentro. Así que el día que entiendas quién es tu papá, te vas a mover diferente, porque vas a aprender a vivir esta vida y esta tierra con los recursos del cielo. Y hoy yo te pregunto, ¿quién es tu papá? Escúchame, iglesia, vienen días que van a sacudir esta nación hasta sus cimientos, y vas a necesitar saber quién es tu padre. ¿Quién es tu papá? A Dios no le asusta si dudas, te lo prometo. Si tu duda sobre Él es honesta, está bien. Ponle los vellones que quieras, pero no vivas abajo de lo que Él diseñó para ti. No te acostumbres. A Abraham se le dijo, sal, mira los cielos, mira alto, mira las estrellas, y si las puedes contar, vas a poder contar lo que Dios tiene planeado para ti.